Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresa el tiempo de los misterios aquí a Radio Nacional, segunda hora. Hasta las 4 tenemos para estar juntos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. 900-137-137 nuestro teléfono y multitud de llamadas desde diferentes partes del mundo, cosa que os agradecemos. José está recibiendo multitud de enhorabuenas y felicitaciones desde Houston, desde Miami, desde Quito, desde México, en las pirámides, en el DF, montones de lugares. Pues muchas gracias a todos, muy agradecido y un saludo muy cordial para ellos. Y hay una señora... Espera, dice, programas como el vuestro, invitados del nivel del profesor Cardero, prestigian la radio, desde Marruecos. Hay una señora María Solear, 91 años, que nos escucha desde Tenerife, que nos estaba contando que todo esto le ha recordado un poco eso, a su niñez. Alguien de su familia se casó con una alemana y se fue a Alemania y vivieron eso, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estás despertando. Yo no creí que el tema tenía tanto tirón, de verdad, ¿eh? Sí, tiene. Te lo digo por experiencia. Ya me di cuenta. Vale, nos vamos al cementerio. 9.000 y pico lápidas, 11.000 desaparecidos americanos. Sí. ¿Y los alemanes qué pasó con ellos? ¿Nos hemos olvidado de ellos? ¿Morirían alemanes también ahí? Bueno, ¿no? Murieron muchísimos, miles de alemanes. Yo conozco varios cementerios, creo que me conozco casi todos los cementerios de Normandía, hay muchísimos. Es curioso porque hay cementerios de 2 tumbas, o de 3, es decir, 2 o 3 soldados que cayeron en una esquina, por alguna razón, y allí están enterrados, y no han querido que los familiares que se movieran de allí. ¿Los alemanes te refieres? No, me refiero a soldados americanos, soldados ingleses, sobre todo. Sí. De repente te encuentras con una especie de corralito, eso es como hacen los ingleses con una especie de bastoncillos así, y allí hay 2 tumbas, ¿no? Hay 2 tumbas de 2 soldados que cayeron allí, y allí están. Es decir, no permitieron que se los llevaran al cementerio de Bayeux, que es donde está el gran cementerio con 8.000 tumbas de soldados británicos, ni al cementerio de Saint-Laurent, sino que los dejaron en su sitio. Es curioso porque los alemanes concretamente están en el cementerio, yo conozco uno muy grande, en donde hay 40.000 cadáveres, que se llama el cementerio Montwind. Está cerca del Monte Saint-Michel, y allí es son osarios en donde hay 40.000 muertos enterrados allí. Hay otros cementerios también, el cementerio de la Cambe, por ejemplo, que también están muchísimos soldados alemanes. Es decir, sí están, como es lógico, enterrados, ¿no? Ya. ¿Canadienses y británicos están allí o se los llevaron a su tierra o hay cementerios para ellos también? Bueno, hay cementerios, los soldados canadienses tienen algunas partes especiales para ellos en los cementerios británicos. Yo he visto algunos cementerios compuestos por soldados canadienses también, otros evidentemente se los llevaron de vuelta a su país, pero Normandía es un sitio en donde hay montones, centenares de cementerios en los lugares más insospechados, ¿no? Aparte de los grandes cementerios oficiales, digámoslo así. Se ve que los invasores del día D, del 6 de junio de 1944, no solamente tiñeron con su sangre aquella tierra, sino que la dejaron para siempre impresa con su huella, ¿no? ¿Cayeron españoles en Omaha Beach? Sí, efectivamente. Ya comenté antes que la División 9, que desembarcó con las tropas francesas del general de Gaulle, combatió durante toda la guerra, llegó hasta el refugio del Führer en Obersalber, en Berchtesgaden, allá en Baviera, es decir, combatió toda la guerra y liberaron París. Es decir, los primeros que liberaron París fueron tanques españoles. Se ven, ¿no? Es decir, de Gaulle decía que no, que era la división francesa, pero no, en realidad eran tanques españoles que fueron los que se pararon delante de Notre Dame y delante de la prefectura de policía. Y yo me acuerdo, porque además conocí yo a uno de ellos, que me decía, yo le preguntaba, digo, pero vamos a ver, muchacho, ¿tú cómo has hecho para desalojar a las SS, que eran unos soldados de élite, de los búnkers que estaban debajo del refugio de Hitler? Y dice, pues simplemente con lanzallamas y bombas de mano. ¿Y con 2 narices? Bueno, eso es lo que me dijo él. Entonces yo lo pensaba y es uno de estos momentos en que te quedas callado porque no puedes decir nada, ¿no? ¿Era gallego? No, era vasco.
Fortaleza es otro de los niveles que nos quedaría por analizar y nos vamos marchando. ¿Qué significa eso de la fortaleza, que también estaba implícito ahí en ese lugar de la playa de Omaha? Bueno, efectivamente la fortaleza es lo que se pretendía que apareciese tanto ante los ojos de los soldados invasores, que fueron los angloamericanos, franceses y españoles que desembarcaron allí, como ante los propios defensores de aquel lugar. La fortaleza estaba formada por centenares, yo no me atrevería a decir miles, pero por centenares de búnkers, de lugares con una apariencia muy extraña, lugares en donde se producen unas nieblas muy raras, sobre todo cuando están cerca de la playa. Yo tengo algunas fotos en donde parecen verdaderos cuerpos fantasmales desplazándose desde las paredes de los búnkers, levantándose hacia arriba, ¿no? Es decir, son lugares verdaderamente extraños. Eso es la fortaleza, es decir, lo que pretendían tanto los defensores que apareciera ante los que iban a atacarla, como los que llegaban allí y veían aquello, ¿no? Todo con búnkers naturalmente camuflados, que costaron miles de vidas. Ya. ¿Hemos aprendido algo de esa historia? A mí me gustaría esperar que sí, que efectivamente yo en la dedicatoria de mi libro lo dedico a todos los que allí murieron, con independencia de su pertenencia política o de su ejército, o de lo que estuvieran haciendo, de que tuvieran miedo, de que fueran muy valientes. Se lo dedico a todos porque en mí todavía no ha muerto la esperanza, espero que no muera nunca, ¿no?, de que efectivamente este tipo de cosas nos sirvan de lección alguna vez y nos ayuden a entender que la guerra no resuelve nada. Vale, se me ha quedado preguntarte el cementerio, como es otro lugar de paso o un lugar de tránsito. ¿Qué significa para ti desde el punto de vista antropológico el cementerio, y concretamente ese cementerio que has estudiado tanto de Omaha Beach? Pues es un cementerio que está, en primer lugar, encarado hacia la Tierra de los Muertos, es decir, está el gran monumento del soldado que se levanta de las olas y que quiere ascender, pero no puede, está sujeto por el mar, ¿no? Pero sin embargo, toda la vista que hay hacia el fondo del cementerio es hacia la Tierra de los Muertos. En lugar geográfico que está señalado por la capilla con sus huellas y con sus cosas que están señalando justamente hacia ese lugar, ¿no? Yo creo que eso es un lugar efectivamente de transición. También es un lugar, se espera al menos que sea un lugar de calma. Yo siempre he sentido una gran calma en ese lugar. He estado en él muchas noches. He permanecido toda la noche entera, porque se puede entrar perfectamente desde la playa, no hay ningún obstáculo. Se puede entrar. He permanecido muchas noches y lo que notas es una gran calma, como una gran placidez. No es un cementerio de estos que te suponga como una especie de miedo o que te dé algún tipo de animadversión, ¿no? Al contrario, es como una especie de calma, ¿no? Los 9.000 o casi 10.000 muertos o todos los desaparecidos que andan por allí o que están por allí, quizás, lo que quieren es que llegue la calma, ¿no? Yeah. ¿Desaparecidos por qué? Preguntan. Pues sencillamente porque no se les ha vuelto a encontrar. Yeah. Es decir, son gente que ha desaparecido bien quemada. Bueno, los que han visto la película esta del soldado Brian, ve que hay gente ardiendo, gente que le explotan a lo mejor los depósitos que llevan de los lanzallamas, gente que se cae en un abismo o que se cae en un sitio que no lo vuelven a encontrar nunca, gente que es destrozada por una bomba, en fin, 11.000. Saludos desde Tánger, Marruecos, nos dicen. Te quedaste al final de la primera hora diciendo que había debajo de ese, no sé si era el cementerio, una sala, una mesa. Sí. ¿Para qué servía eso? ¿Para qué sirve? No se sabe. Es un sitio que está cerrado con unas puertas metálicas. Yo entré porque casualmente el día que yo intenté entrar estaba abierta la puerta. ¿Y te gusta meterte y me en gusta todo? Meterme en donde no me llaman. Algún día voy a tener un disgusto serio, ¿no? Espero que no. Espero que no. Pero bueno, de todas formas, sí vi aquel lugar. Aquel lugar me impresionó también porque es un lugar absolutamente vacío. Se ve un poco la vaciedad de la muerte. Quiero decir que en uno de los lados de ese lugar, eso es un círculo, pues en uno de los lados del círculo está el signo de los Illuminati. ¿Sí? Perfectamente definido, con la pirámide cortada y con todas las letras del signo. Y en el otro lado, en el lado opuesto del diámetro ese que uniría ese signo con el otro, está el sello de los Estados Unidos, ¿no? El escudo de los Estados Unidos, lo cual es muy, muy sintomático y muy especial. Omaha Beach, José Luis Cardero López, ensayo para una antropología de la guerra. Desde Jacksonville, dice, programazo, tienes un montón de
Ya te las pasaremos seguramente. Felicitaciones. Como siempre ha sido un placer tenerte en el programa, José Luis. Forma de contacto contigo, o si la gente quiere saber algo más de este libro y de esa extraña historia donde comienza Europa. Bueno, pues el libro es un libro de la editorial Ab Origine, que es una editorial pontevedresa de la Sociedad Galega de Antropología, una sociedad gallega que tenemos en Pontevedra de unos cuantos antropólogos que nos dedicamos a investigar un poco todas estas cosas, y yo creo que se puede conseguir perfectamente en Amazon, se puede conseguir, ¿no? ¿Y forma de contacto contigo? Pues mira, a través de mi página web en Facebook o a través de Twitter. Cualquiera, porque tenía una página web, pero al final no tengo tiempo de mantenerla. Es imposible. Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado y te seguimos esperando con nosotros en tu programa. Este es tu casa. Para mí es un grandísimo placer, ya lo sabes. Gracias. 3:17, 12:17 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, ¿cómo estamos? Soy Eladio y este es el sonido que hay en el templo Penglipuran desde la maravillosa isla de Bali. Un abrazo muy cordial y un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Y seguimos adelante. Hemos tenido un pequeño cambio en los planes que teníamos. No nos vamos a ir al Amazonas con un doctor que ha venido a visitarnos. Lo ofreceremos en breve. Lo cambiamos, nos vamos a ver a La Llorona. Nos vamos hasta México para conocer uno de sus misterios muy cercano a nosotros. Espero que disfrutéis. Vamos con un nuevo misterio. ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona? La mujer que llora. Es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¡Ah! ¡Mis hijos! ¡Ha sido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla a quién? ¡A La Llorona! Lo que hemos escuchado es el tráiler de la película La Llorona. Lo que poco se sabe es que esta película está basada en una leyenda, o quizás en una historia más real de lo que creemos. Nuestra próxima invitada nos da más datos sobre este inquietante asunto. Ahí estaba la introducción, solo nos falta presentar a nuestra invitada, Claudia Moctezuma, periodista, compañera. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde te encuentro ahora? ¿En Alicante o dónde estáis? Sí, ahora mismo estamos en Alicante, en una localidad de la provincia de Alicante. Haciendo investigaciones de esas extrañas que vosotros hacéis, ¿no? Pues siempre hay cuestiones pendientes y como tú bien sabes, esto es no parar porque son asuntos que se ramifican en diversas áreas y siempre hay cosas por investigar y cosas por descubrir. Eres mexicana, ¿no? Sí, nací en México hace 47 años, aunque llevo viviendo en España hace 31 años. Vale. ¿Y por qué vuelve La Llorona? Quizá por esa película que está funcionando ahora en los cines.
Sí, bueno, hombre, evidentemente el cine tiene una gran fuerza y ahora mismo La maldición de la Llorona, que es como se titula esta película, ha hecho que genere pues más interés en la gente que no conocía este mito y en la que, bueno, quienes ya lo conocían, pues vuelven a hablar de ello. En síntesis, es una mujer que llora por sus hijos a los que ha asesinado ella misma. Tremendo, ¿no? Hombre, tremendo, tremendo. Y precisamente eso es lo que le ha generado un mito de mujer maldita, una mujer maldita que sin embargo realmente es una mezcla de hechos históricos y tradición oral, el personaje. Pues vamos, si te parece, a tratar de desentrañarlo un poquito. Eso tiene origen prehispánico, ¿no? Pues sí. Bueno, según crónicas indígenas, se dice que la diosa Cihuacóatl se le vio salir durante algunas noches de las aguas del lago de Texcoco y se le oía decir algo así como: «Ay, mis hijos, ¿a dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino?». Esto ocurría en época de Moctezuma, quien, proclive a las profecías, pensó que eso era el anuncio del fin de su imperio, como así fue unos pocos años después. Cihuacóatl se le vincula con el anuncio de futuros males. Se creía que era causante de desgracias y de hecho también años después, con la llegada de los españoles, cronistas como por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún se refiere a ella como bestia salvaje y bueno, y la describe como una entidad femenina vestida de blanco, con el cabello revuelto y que por lo general cuando se aparecía pues era no precisamente para cosas demasiado positivas. En otros textos, como por ejemplo el Códice Florentino, se habla de ella como un diablo con forma de mujer, que incluso se dice que se comió a un niño del pueblo de Azcapotzalco. ¿Datos históricos o leyendas? No, estos son datos históricos en tanto en cuanto que han sido recogidos en estos textos que acabo de comentar, pero claro, esto ha generado una mayor fuerza a esta leyenda. De hecho, fíjate qué curioso, bueno, se habla de ella también en el Códice Florentino como un ser que tenía la cabeza de mujer y el cuerpo de serpiente, lo cual pues generaba pues bastante miedo, sobre todo a los conquistadores que en aquellos primeros años pues todo esto les parecía algo más que leyenda. Pero no fue sino hasta la época del inicio de la conquista, con la llegada de Hernán Cortés a México, cuando esta leyenda comenzó a tomar una mayor fuerza. Tengo aquí un nombre, Claudia: Malinalli, o Tenepal, la traidora a su pueblo que ayudó a los españoles. ¿Quién era? ¿Tenía algo que ver con la Llorona este personaje? Pues bastante. De hecho, Malinalli Tenepal es la responsable de que de alguna forma se haya instaurado la Llorona entre los habitantes de ese México colonial, porque Malinalli Tenepal, para aquellos que no lo sepan, fue la traductora y amante de Hernán Cortés. Se conoce en México como la Malinche o Doña Marina, que así fue como la bautizaron los españoles. Bueno, para entender un poco el porqué de este mito creado a partir de Malinalli Tenepal, que fue un personaje histórico real, hemos de acercarnos a su biografía. Malinalli era hija de un gobernante azteca de Painala, Veracruz, que al morir su padre, su madre volvió a casarse y tuvo un hijo. Entonces la madre la vendió a traficantes de esclavos y posteriormente estos la regalaron a una tribu maya de Tabasco. Es aquí cuando, a partir de la llegada de Hernán Cortés y sus hombres a aquella zona al sur de México, es cuando Malinalli conoce a Hernán Cortés, porque es ofrecida por esta tribu maya a Hernán Cortés junto a 20 mujeres. Aquí ella enseguida toma un papel protagonista porque Malinalli es bilingüe. Ella sabe, domina el náhuatl y el maya, y esto le es muy útil a Hernán Cortés cuando llegan enviados de Moctezuma a transmitir la bienvenida y algunos otros mensajes a Hernán Cortés, y como no entiende el náhuatl, Malinalli lo traduce. Primero se lo traduce al fraile Jerónimo de Aguilar, que fue un español que estuvo viviendo entre los mayas y sabía maya, y a su vez, Jerónimo de Aguilar lo traduce a Hernán Cortés al castellano.
Sí, sigue, si quieres. Sí, no, bueno, tiempo después, esta cercanía le hace hacerse amante de Hernán Cortés, y fruto de esta relación, pues nació Martín Cortés, un hijo, que sin embargo no estuvo mucho tiempo con Malinalli porque Hernán Cortés se lo lleva de su lado y se lo lleva a España. Además de eso, Hernán Cortés la casa, pese a tener esa relación con ella, pues la casa con uno de sus capitanes, primero la casa con Alonso Hernández Portocarrero, y cuando este fallece, la vuelve a casar con Juan Jaramillo, que era otro de sus capitanes. Entonces, claro, ya si miramos todos estos aspectos de esta mujer que bueno, el hombre al cual amaba, pues se la da en matrimonio a otros hombres, le arrebata al hijo de ambos, y además, que esto ya, digamos, acaba de configurar su imagen como mujer maldita, de alguna manera ella representa a las Indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Eso es lo que dice Octavio Paz, y es que esto es muy significativo, porque de alguna manera esta visión de los mexicanos hace que le vean como una mujer pues denostada y es demonizada a partir de ahí, pese a ser víctima de las circunstancias que le tocó vivir, Miguel. ¿Esta Malinalli tuvo algo que ver con el asesinato de sus hijos, o eso es otra historia que llega desde la leyenda? No tuvo que ver con el asesinato de sus hijos, porque ella no asesinó a sus hijos, pero sí que perdió a uno de sus hijos, que es este que acabo de comentar, Martín Cortés, porque Hernán Cortés lo llevó, se lo arrebató y se lo llevó a España para que conociera los usos y costumbres españoles. Pero en este caso no. Sin embargo, digamos que pasó a configurar o a darle más fuerza a este personaje, al de La Llorona, porque como te digo, se recogen, digamos, elementos primero de Cihuacóatl en cuanto a que era una anunciadora de males, y después se recogen otros elementos, años después, una vez que ya está instaurada la conquista española, se recogen también algunos otros elementos de Malinalli Tenepal, que en este caso que es una mujer pues enamorada del extranjero español, quien no la trata como la debió de tratar, porque al fin y al cabo le dio un hijo y un imperio, y entonces pues le arrebata a su hijo, pero no es sino hasta ya tiempo después cuando ya comienzan a surgir, por así decirlo, otras lloronas coloniales. Luego hablaremos de ella ahora enseguida. Sin embargo, esta Malinalli era traidora a su pueblo, ¿no? Porque ayudó a los españoles. Claro, es que la consideran traidora, y entonces al considerar traidora era por así decirlo, una mujer maldita para los aztecas, porque recordemos que realmente los aztecas era el imperio que en ese momento dominaba a otras tribus, y sin embargo para otras tribus como por ejemplo los tlaxcaltecas, los españoles eran más bien sus salvadores, que les iban a quitar de esa dictadura de Moctezuma y de los suyos. No te he preguntado al principio si tienes algo que ver con tu paisano Moctezuma, porque tienes el mismo apellido. Sí, bueno, sí. Yo me llamo Claudia Madrid Moctezuma y efectivamente mi segundo apellido es Moctezuma. Según mi abuelo, somos descendientes de Moctezuma. Yo no tengo, digamos, la certeza total, pero sí es verdad que Moctezuma nace con Moctezuma como apellido, nace con la llegada de los españoles a México, cuando ponen Moctezuma como apellido a los hijos e hijas de Hernán Cortés. Y más concretamente Isabel Moctezuma, que es como se llamaba la hija que iba a suceder en el trono a Moctezuma, pues bueno, de ella sí que se tiene una mayor constancia histórica y se le ha hecho un seguimiento a toda su rama familiar. Y de hecho, aquí en España sí que hay descendientes de Moctezuma, por ejemplo, los Miravalle, que radican en Granada. Y esta familia ha pedido que se instauren unos pagos en concepto de compensación por no haber podido gobernar, ya que gobernaba pues el imperio español sobre aquellas tierras. Pues se estuvo dando durante 400 años un dinero a los descendientes de Isabel Moctezuma. Y entonces esta familia que radica en Granada, los Miravalle, pues solicitaron que se reinstaurara esas pensiones. O sea, es un dato curioso, que eso sí que está recogido en diversos textos y de hecho se han hecho entrevistas a estos descendientes de Isabel Moctezuma y eso desde luego consta y es real. Diosa con cuerpo de serpiente y cabeza de mujer, La Llorona, estamos hoy analizándola.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hay muchas representaciones de La Llorona en el arte mexicano. Sí, bueno, de hecho, actualmente se realiza una obra de teatro en Xochimilco, más concretamente, que es un lago que está en la Ciudad de México, y hacen una representación teatral, pero bueno, además de eso, Chabela Vargas la canta, por ejemplo. Luego también hay otros artistas que la representan, o escritores, por ejemplo, Marcela Serrano, Juan Trigos y Joe Hayes, por ejemplo, la han novelado. Y sí, bueno, hombre, forma parte ya, digamos, de la idiosincrasia mexicana y de la cultura popular. Luego veremos que no solamente en México, sino que se cree en ella en otros países de Latinoamérica. Hay otras lloronas prehispánicas, decías, ¿no? Sí, hay otras lloronas. De hecho, se cree que la Llorona como tal es una mezcla de mitos de otras diosas prehispánicas, y que también ha dado lugar a la expansión de la Llorona como mito, y que incluso en algunos sitios pues creen que efectivamente se aparece. Pero fíjate, ahora que comentas eso, mira, por ejemplo, las diosas Mictlantecutli, Tepencutli o las Auicanime, por ejemplo, se cree que todas estas han dado también lugar al mito de la Llorona en la cultura prehispánica. Y ya posteriormente, con el tiempo, pues como te acabo de comentar, el mito se ha expandido a lo largo de toda América prácticamente. Uh-huh. El aspecto, decías que iba vestida de blanco, independientemente de que fuera como una mujer serpiente, iba vestida de blanco. Bueno, en la mayoría de las descripciones que se hace en países como, por ejemplo, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Honduras, Chile, Guatemala y Venezuela, se habla de ella como una mujer que va vestida de blanco, con el pelo largo, negro y revuelto. Aunque hay algunas variantes. Por ejemplo, en algunos casos se le describe como una entidad femenina que lleva el rostro cubierto. En otros, que tiene el rostro de una calavera. En otros casos más surrealistas, por así decirlo, se dice que tiene la cabeza de un caballo. Y en otros, que no tiene rostro, pero que tampoco se le ven los pies. Y si quieres, ahora te comento una historia que está muy relacionada con mi familia y que tiene que ver con esta última descripción. Cuéntame esa historia que tiene que ver con tu familia. Pues bien, mi abuela siempre nos contaba una historia bastante peculiar y bueno, para mí no tenía nada que ver con esta historia de la Llorona, pese a la popularidad de esta historia en mi país de origen, en México. Y es que según ella nos contaba, pues cuando tenía unos 4 o 5 años de edad, estamos hablando del año 1930 aproximadamente, en una localidad del sur de México, una localidad del estado de Michoacán, llamada La Piedad, pues mientras ella se encontraba en un hotel en el cual trabajaban su madre y su abuela, es decir, mi bisabuela y mi tatarabuela, pues ella cuenta cómo estando en el aseo, y ella estaba en el aseo sentada en una silla y llevaba una bandejita o charolita sobre sus piernas. En esa bandeja o charola, los clientes del hotel que entraban ahí pues le dejaban una moneda, que bueno, incluso esa costumbre existe en la actualidad en algunos sitios. Uh-huh. Pues bien, ella estaba ahí en ese sitio cuando de repente dice que vio como alguien dejó caer una moneda sobre esa bandeja. Pues bien, cuando ella fue a mirar hacia la persona que le había dejado esa moneda, pensó, uy, es una mujer, pero qué raro, no tiene rostro, no tiene manos, no tiene pies. Pensó que era una mujer puesto que llevaba un vestido blanco. Entonces ella cuenta cómo vio que esa mujer, entre comillas, se desplazaba por aquella estancia y cómo iba dejando un rastro de monedas por el suelo. Monedas que mi abuela iba recogiendo en su delantal, se la iba recogiendo, y entonces poco a poco ese ser salió del hotel y se aproximaba hacia unas caballerizas que estaban junto a ese hotel. Justo poco antes de entrar a esas caballerizas, la madre o la abuela de mi abuela, una de ellas pues la llamó, y entonces mi abuela fue corriendo emocionada hacia donde estaban ellas y les dijo, miren, lo que me acaba de dar una señora. ¿Cómo? ¿Quién te ha dado todo ese dinero? Debe decir que el dinero eran monedas de curso legal. Uh-huh. Porque, bueno, posteriormente ese dinero pues se lo llevaron a un sacerdote de la localidad. Bueno, pues cuando mi abuela
contó a su madre y a su abuela cómo había conseguido esas monedas, claro, ellas pensaron que era cosa del demonio y digamos que ahí quedó la historia. El caso es que bastantes años después de haber ocurrido esta historia y cuando yo me pongo a elaborar un artículo para la revista Más Allá sobre la maldición de La Llorona, y cuando veo estas similitudes que hay en estos países de América Latina en los cuales se describe, y más concretamente es en Argentina, donde se le describe a La Llorona como un ser sin rostro y sin pies. Me recuerda pues inmediatamente la historia que nos contaba mi abuela que nos ha contado mi abuela durante tantos años. ¿Qué pasó con las monedas? Anda por ahí La Llorona. ¿Se las quedó el sacerdote, Claudia? Pues se las quedó el sacerdote, y aunque también mi abuela cuenta que parte de ese dinero se lo quedaron su madre y su abuela, y que incluso le compraron unas sandalias a mi abuela con parte de ese dinero. En fin, algo anecdótico dentro de lo extraño y lo curioso que tiene esta historia. Qué curioso. Casi terminando, ¿en qué países has dicho que hay también ese mito de La Llorona? ¿Argentina? Pues está pues prácticamente extendido, pero en toda América, pero bueno, sobre todo está además de México, en Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile. Bien. Hay una historia de que La Llorona cortaba el meñique o algo, casi terminando con esto. Que la Llorona, ¿cómo? ¿Cortaba el meñique o había un ritual en el que se cortaba el meñique cuando aparecía este personaje? Sí, que se cortaba sí, exacto. Hay una leyenda que habla sobre esto. Lo que pasa es que hay variantes. Hay una leyenda que habla de que antes que se cortaba el meñique, pero hay otras leyendas que hablan de que cuando se encuentra con algún desconocido en la calle, pues se lo lleva y lo ahoga o lo ahorca. En fin, hay variantes, pero lo que está claro que el punto en común respecto a todas estas historias es de que la Llorona es un ser maldito, y cuando hay algún desafortunado que se encuentra con ella, pues muere. ¿Y por qué sigue el mito? ¿Por qué lo recuperamos en estas películas que meten tanto miedo? ¿Se le está alimentando para que no se pierda esa imagen? Bueno, yo creo que esta historia viene, como he dicho antes, retroalimentada con el paso de los años. Primero porque ya hay crónicas indígenas que hablan de una mujer que se aparece para anunciar las desgracias. Después, en la época de la colonia, pues Malinay y Tenepal retroalimenta este mito, y años después, pues supuestamente se sigue viendo y escuchando a una mujer que muchos relacionan con este ser espectral. Quizá es por eso, porque unas historias van retroalimentando a otras y muchos se derivan finalmente en esta creencia de La Llorona. Pero también hay otra cosa, es que además, incluso en la actualidad se dice que en lugares como la iglesia de la Conchita de Coyoacán, que Coyoacán es uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, se aparece La Llorona. ¿Sí? Porque se dice que Hernán Cortés, sí, es lo que se dice, que se aparece y que que este sitio, esta iglesia, se cuenta que Hernán Cortés la mandó construir para que Malinay asistiera hasta allí. O sea que este tipo de historias son también las que sirven para seguir retroalimentando el mito. Te iba a preguntar si tu familia, tu gente de allí sigue creyendo en ella, pero bueno, ya me has contestado si se aparece en esa iglesia. Bueno, hay quienes dicen que lo han visto en lugares como esos, otros dicen que la han escuchado simplemente, y bueno, como he comentado antes, mi abuela esta historia siempre la contaba como verdad. No sé si será verdad o no sé si simplemente estaría influenciada por este mito tan arraigado como es el de La Llorona. O la mujer serpiente que fue vista antes de la llegada de los españoles como símbolo de la desgracia. Nos lo contó esta noche Claudia Moctezuma. Gracias, Claudia. ¿Forma de contacto contigo? Pues sí, mira, podéis escribir al correo que tenemos habilitado Moisés Garrido y yo, que es moisesclaudia6671@gmail.com. Pues también pueden acudir a nuestra Videoteca del Insólito o a nuestra Fonoteca del Insólito, o bien a nuestro blog llamado Paradigmas 21, que eso simplemente dando una búsqueda en Google los podéis encontrar. No os perdéis esa videoteca y esa videoteca y fonoteca del misterio, recuperando a algunos de los maestros. Gracias, fuerte abrazo para ti, otro para Moisés. Seguimos en contacto y cuidado con La Llorona.
Muchísimas gracias a vosotros, seguimos en contacto y encantada de compartir estos minutos de radio con todos vosotros. Un placer, un besito. Hasta pronto. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Radio Nacional, el sonido que nos une. A ver, Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban a los poblados? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. rtve.es. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. y 43, 2 y 43 en las Islas Canarias. Eso que habéis escuchado es una pequeña historia que ha ocurrido a alguno de nuestros oyentes. Estamos buscando o queremos que nos contéis vuestras experiencias. Y eso van a hacer algunos de los invitados, bueno, los que han venido a vernos esta noche. Alex, Carlos, Juan, Silvia, buenas noches. Buenas noches. ¿Venís de Barcelona? Sí, sí, todos. Estáis locos, ¿no? ¿Habéis venido a ver el programa? ¿Os gustan esos temas desde hace mucho? Pues bastante, sí. Sí. Hace años, la verdad. Sí. ¿Seguís disfrutando con ellos, escuchando la radio? La verdad es que sí. Como el primer día, sí. Sí. Vale, Silvia, cuéntame, ¿qué pasa en ese mundo? Tú eres la más escéptica de todo el grupo, ¿no? Sí. Yo, a ver, las experiencias que he tenido han sido más relacionadas con el mundo paranormal. Ah. Entonces, bueno, de encontrarnos trocitos de uñas que no tienen nada que ver porque son de niño pequeño y en mi caso no hay niños. Ah, pero ¿ha sido en tu casa donde habéis encontrado? Bueno, en mi casa y en casa de una amiga. Sí. Luego objetos que a lo mejor desaparecen y luego aparecen, pero en sitios visibles, que si hubiesen encima de una mesa, que si hubiesen estado ahí los habríamos visto, y al cabo de días, cajones que se caen, pero siempre el mismo cajón. Hemos cambiado el cajón de ubicación, o sea, hemos quitado lo que... La que decía que no le había pasado nada, Sí. ya se está soltando ya, sí. Lo que a lo mejor, pues, o sea, el contenido del cajón lo hemos cambiado, lo hemos puesto en el último cajón y se sigue cayendo el mismo cajón. ¿Sí? Sí. Por mucho que lo cambiemos, yo no sé si es el contenido lo que tiene, pero que se cae siempre. Y eres periodista también, has estudiado periodismo. Vale, lo de los niños, o sea, las uñas, cuéntamelo de nuevo. O sea, en tu casa no hay niños, No, y en casa de tu amiga, tampoco. y encontráis uñas pequeñitas Sí. de niño. Bueno, ahora hace mucho. Fue, no sé, en cuestión de semanas que aparecían día tras día. Sí. Y nada, las barríamos y al día siguiente, al despertarnos, volvían a estar. ¿Nunca le habéis dado una explicación? No sabíamos por qué pasaba, pero bueno, pensamos que, yo qué sé. Bueno, si hay algún oyente, algún experto, alguien que nos escuche, que le pase lo mismo, que nos lo cuente y te lo contamos también, ¿vale? Vale. Alex. Buenas. ¿Tú qué historias te han ocurrido? Bueno, como has comentado, pues a nosotros siempre nos ha gustado estos temas y bueno, hemos estado haciendo algún viaje, hemos estado, por ejemplo, en Belchite, en los sitios así un poquito más famosos por temas de que sucedían fenómenos extraños. ¿Dejabais el teléfono, como decía? Bueno, intentábamos dejar algún teléfono, alguna grabadora para ver si captábamos alguna psicofonía, pero bueno, no hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Entonces, bueno, la anécdota que te iba a contar es, bueno, en uno de estos viajes decidimos ir al camping de Los Alfaques. Ese lugar donde hubo esa terrible Correcto. desgracia. Entonces, bueno, pues decidimos pasar el fin de semana y bueno, pues por la noche pues decidimos salir a dar una vuelta a ver si todas estas historias que se narraban, las apariciones, fantasmas, etcétera, podríamos ver alguno. Y bueno, estuvimos prácticamente toda la noche dando vueltas por el camping. No había nadie, estaba todo en silencio, no había nadie por el camping. Eran altas horas de la madrugada.
y bueno, ya un poco cansados de dar 1000 vueltas y un poco ya desanimados, pues decidimos sentarnos en un pequeño muro que hay, porque el camping de los Alfaques da justo, bueno, está a pie de playa, entonces hay un pequeño muro que justo da también a lo que es la zona de rocas y que está a pie del mar. ¿Estás nervioso? Un poco. Vale, sigue. Entonces, bueno, nos sentamos y bueno, yo estaba mirando hacia el mar, bueno, está totalmente oscuro. Y bueno, mirando hacia el mar, justo un poquito hacia arriba, vi como 3 luces que estaban bastante juntitas y estaban en forma lineal, estaban las 3 en línea. Entonces me resultó curioso, porque bueno, yo no tengo conocimientos de astrología, pero bueno, me resultó curioso que esa forma. Entonces estuve como algunos segundos mirando esas tres luces, y bueno, en ese mismo momento veo que esas luces se empiezan a mover. Y entonces se acercan... ¿Al principio estaban paradas? Correcto, al principio estaban paradas, parecían como 3 estrellas. Pero en el momento empezaron a moverse y se desplazaron hacia donde estábamos nosotros. Estaría a una altura, no sé, 200 metros, no estaba demasiado alto. Entonces, en eso que yo avisaba a mis 2 compañeros que habíamos ido, y entonces los 3 miramos hacia arriba y justo, pues eso, a unos 200 metros, pasó a una velocidad, no iba demasiado rápido, pero bueno, tenía una cierta velocidad, y nos pasó justo por encima de nosotros. Y lo vimos pasar y se perdió por las montañas que hay atrás del camping. ¿Sabes la fecha que ocurrió aquello? Ahora un par de años, pero el día no te sabría decir. Hace ya tiempo. Lo que sí que nos resultó curioso es que, a pesar de que era noche cerrada y que estaba prácticamente todo a oscuras, sí que pudimos ver que justo esas 3 luces estaban como si fuera como una forma de puro que las unía a las 3, y esa negrura de esa forma de puro se destacaba de la negrura de la noche. Entonces sí que pudimos ver como que no eran 3 luces independientes, sino que estaban como unidas a una forma de puro. Qué curioso. Tú eres Carlos, ¿no? ¿Viviste la misma historia con él? ¿Estabais juntos? Estábamos juntos esa misma noche. Sí. Un ovni en forma de puro. Acércate un poquito al micrófono. Eso es. Curioso. ¿Y tú tienes algo que contar? Bueno, Juan. Ese soy yo. Me llamó mucho la atención porque el viaje que hicieron yo no estaba. Y cuando Alex me contó lo que habían visto, me recordó mucho a algo que se me quedó grabado un poco ya. Creo que se me quedará para siempre. Y fue hace muchos años, tendría yo alrededor de 14 años aproximadamente, en una noche de verano. Sería agosto y, bueno, estaba el cielo bastante despejado. Yo recuerdo que salí al balcón de mi casa con mi padre y estábamos simplemente hablando no recuerdo ni el tema, realmente estamos hablando del día, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho la aviación, a mi padre en especial, y vivimos cerca de aeropuerto, ¿no? Entonces vimos una luz y normalmente mirábamos muchas veces y decimos, mira, siempre decimos, este va a aterrizar, este va... Lo que pasa es que lo que nos llamó mucho la atención fue el hecho de que la luz no seguía un patrón lineal. Es decir, un avión siempre sigue una línea, un movimiento fijo, digamos, ¿no? O aunque esté girando, pues aproximadamente describe una trayectoria. Pero esto fue algo muy curioso porque la luz pasó de un punto a otro de una forma muy rápida, pero seguidamente cambió de dirección opuestamente a otra como formando un triángulo. Otro objeto volante que visteis. Pero además no describía una trayectoria realmente, no, ni una parábola ni nada. Y la luz no seguía un movimiento fijo, sino era como una desaparición de un punto a otro. Gracias por contarnos la historia, gracias por ser unos locos del misterio. Os quedáis un poquito, que quiero que escuchéis a nuestra compañera en sus propias experiencias, ¿no? ¿Qué tal hoy el programa? Mucha respuesta en las redes sociales. Pues bueno, muchas felicitaciones por haber traído a José Luis Cardero, un invitado que es muy querido en Espacio en Blanco, y la verdad que
que bueno, los oyentes han estado entregados a lo que nos ha contado. Hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes desde distintos puntos de Normandía. Nos han escrito oyentes desde Caen, desde Calvados, desde Montfleur, desde Rouen. Allí estaban Marianela Sanchís, por ejemplo, Michael Andover, Juan Antonio Luque. Es un programa que, bueno, pues ha causado muchísimo interés. Y luego, bueno, saludos, pues como ya es habitual, desde todas partes del mundo, desde México, desde Marruecos, desde Jacksonville, desde Argentina. Qué bonito vas a escuchar en tantos lugares. Rogelito Letona, que es un viejo amigo del programa, un oyente ya, pues bueno, de la familia, nos dice que ha estado escuchando con mucho interés a Claudia Moctezuma y nos cuenta que allí en El Salvador a la Llorona se la conoce como la Siguanaba. Un dato que Claudia no ha aportado y que nos lo ha dado él. Y bueno, y decirte que sí, que estamos deseando escuchar historias de nuestros oyentes, que hoy hemos tenido el lujo de tenerlos aquí. Sí, teníamos una preparada, pero la vamos a dejar para otro día. Vamos, que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Contigo. Seguimos poniéndonos en contacto con ellos. Si nos escribís a espacioenblanco@rtv.es diciéndonos que queréis participar en la sección ¿Hay alguien ahí?, que habéis sido protagonistas o testigos de una historia que tiene que ver con lo paranormal, con el ámbito de lo que no tiene explicación. Normalmente historias que no nos atrevemos a contar a cualquiera, ¿no? Yeah. Quizás por... Déjame que escuchemos, que nos pongan la sintonía, simplemente la sintonía de Si hay alguien ahí, llena de efectos especiales, porque muchas veces hay alguien ahí, ¿verdad, colegas? Sí. Estáis aquí. Vamos a escucharlo. Están preparándola. Ahí está. ¿Hay alguien ahí? Esa es la sintonía que tenemos preparada para dar paso a las experiencias de nuestros oyentes. ¿De qué forma nos pueden comunicar? Bueno, de momento es tan sencillo como escribirnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es, poniendo en el asunto sección ¿Hay alguien ahí? Y dejándonos, bueno, pues una forma de contacto a través del email o un número de teléfono si queréis, y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para que nos contéis. Que apuntéis el número nuevo que tenemos de WhatsApp. Hemos cambiado hoy porque, según nos ha contado Ramón Álvarez, el otro petó. Debía tener muchos mensajes ahí. Parece ser que habéis saturado las líneas, el WhatsApp, pero tenemos un número de teléfono muy facilito de memorizar, así que hemos salido ganando porque es el 633 50 50 11. 633 50 50 11. No se nos olvida ya. Ahí podéis mandar vuestras notas de voz, los saludos desde cualquier parte del mundo que nos escuchéis. Dentro de un poquito estamos terminando la preparación de la Cueva del Agua. Mucha gente está preguntando, ¿no? Estamos recibiendo muchos emails y preguntándonos cómo pueden hacer para ir al programa, porque es verdad que vamos a tener un aforo limitado, no va a ser demasiado amplio. Creo que son 120 personas las que podemos meter, de 100 a 120. Y lo iremos diciendo, lo diremos aquí en el programa, cómo podéis hacer para estar allí con nosotros y acompañarnos. Todavía no podemos dar ninguna información, estamos todavía atando algunos cabos sueltos, pero en breve os iremos contando y bueno, si os las iremos dando en cuanto los ganadores del programa de hoy. Tenemos 5, como de costumbre, que son Rafa Casado. Nos han llamado, por cierto, muchos oyentes nuevos que no se habían atrevido a coger el teléfono hasta hoy. Sí, como ha sido Rafa Casado de Córdoba. También nos ha llamado María Bello de Pamplona, Ángeles Prieto de Vigo es la tercera de las ganadoras, Lourdes Alfonso de Madrid y Esteban Ramírez de Teruel. Que se pongan en contacto con nosotros, nos den la dirección y le mandamos el regalito. Así es. Gracias, Rosa, gracias a todos por haber venido al programa. A vosotros. Gracias. A vosotros. Terminamos por hoy. Las gracias también a nuestro compañero Paco Bermúdez, que atendió nuestro sonido. Gracias a todos por la escucha y la compañía y por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Recordar que volvemos en 7 días. Hay muchos misterios que queremos desvelar juntos. Ojalá queráis seguir escuchándolos. Mientras tanto, feliz semana.
Hasta las 4 nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os esperamos en el espacio en blanco, que nos escuchéis. Dentro de un poquito estamos terminando la preparación de la Cueva del Agua. Mucha gente está preguntando, ¿no? Estamos recibiendo muchos emails y preguntándonos cómo pueden hacer para ir al programa, porque es verdad que vamos a tener un aforo limitado, no va a ser demasiado amplio. Creo que son 120 personas las que podemos meter, de 100 a 120. Y lo iremos diciendo, lo diremos aquí en el programa, cómo podéis hacer para estar allí con nosotros y acompañarnos. Todavía no podemos dar ninguna información, estamos todavía atando algunos cabos sueltos, pero en breve os iremos contando y bueno, si os las iremos dando en cuanto los ganadores del programa de hoy. Tenemos 5, como de costumbre, que son Rafa Casado. Nos han llamado, por cierto, muchos oyentes nuevos que no se habían atrevido a coger el teléfono hasta hoy. Sí, como ha sido Rafa Casado de Córdoba. También nos ha llamado María Bello de Pamplona, Ángeles Prieto de Vigo es la tercera de las ganadoras, Lourdes Alfonso de Madrid y Esteban Ramírez de Teruel. Que se pongan en contacto con nosotros, nos den la dirección y le mandamos el regalito. Así es. Gracias, Rosa, gracias a todos por haber venido al programa. A vosotros. Gracias. A vosotros. Terminamos por hoy. Las gracias también a nuestro compañero Paco Bermúdez, que atendió nuestro sonido. Gracias a todos por la escucha y la compañía y por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Recordar que volvemos en 7 días. Hay muchos misterios que queremos desvelar juntos. Ojalá queráis seguir escuchándolos. Mientras tanto, feliz semana. Hasta las 4 nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os esperamos en el espacio en blanco. Cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.